En este tema vamos a hablar de la estadística. La estadística es un tema que no se suele explicar en los cursos, ya que se suele dejar para el final, y como el curso pues no ha avanzado adecuadamente, el temario siempre se deja un poco de lado la estadística. Si en vuestro caso no habéis visto ningún concepto de estadística este año, pues podéis, si queréis, saltaros este tema, o pues no cuesta nada pasar una hora de vuestra vida viendo un poquito lo que vais a ver, porque tarde o temprano vais a pasar por estos conceptos. Así que yo os recomiendo que lo veáis, que os suene, es un tema muy ligerito, que lo veáis, que os suene un poco todo y ya está, y lo dejáis en vuestra cabeza y eso se quedará. Tarde o temprano trabajaréis este tema, y si esto lo habéis interiorizado antes un poquito y habéis visto un poco de qué se trata, pues bueno, también ayuda mucho para entender un poco cómo funciona. Muchas de las noticias que hoy en día salen por la televisión tienen mucho que ver con la estadística. Si entendéis un poquito cómo funciona este tema, seguramente podréis luego entender mejor las noticias y cómo se explican las cosas, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar explicando los conceptos básicos de la estadística. Para comenzar tenemos la definición, que la tenéis aquí escrita, ya la podéis leer. Y luego, ¿cómo funciona en este caso la estadística? La estadística funciona siempre de la siguiente manera. Nosotros nos vamos a preguntar alguna cosa, en este caso, por ejemplo, preguntémonos la intención de voto de un país. Pongamos, por ejemplo, el país España, y tenemos dos partidos mayoritarios, uno de derechas y uno de izquierdas, y bueno, queremos preguntarnos cuál es la intención de voto de la gente. Hay dos maneras. En este caso sería el método no estadístico, que sería ir a preguntar a todos los españoles, todas las personas que tienen derecho a voto, preguntarles que van a votar, y contando de que su respuesta sea cierta, lo que haremos directamente será, pues, en este caso, obtendremos directamente el resultado de qué va a quedar en las elecciones. Pero eso sería muy complicado, ya que en España hay 47 millones de personas, esto sería bastante complicado. Así que lo que se ha obtenido es aplicar, lo que se ha decidido es aplicar conceptos de estadística, y lo que haremos en este caso es preguntar a una población reducida de gente. Preguntaremos, en lugar de a 47 millones, preguntaremos a 10.000 o a 15.000 personas, y en función de sus respuestas, lo que haremos nosotros es deducir qué ocurrirá si en lugar de 15.000 somos 47 millones. Por lo tanto, lo que haremos primero será recoger los datos, es decir, ir a preguntar a esa población que hemos decidido, luego organizar y representar los datos, es decir, una vez tenemos los valores, vamos a hacer gráficos, vamos a representarlos para ver qué está ocurriendo. Una vez tengamos todo representado, vamos a analizar, es decir, si tenemos, por ejemplo, que el partido A, y pongamos, si queréis, el partido de D de derechas y el partido de I de izquierdas, cuando lo representamos, por ejemplo, en un diagrama de barras, el de derechas tiene esta votación y el de izquierdas tiene un poco menos. Bueno, pues vemos en este caso, una vez representado, decimos, bueno, pues todo apunta a que el partido de derechas ganará. Luego al final, pues eso, una vez tenemos el análisis de los datos, obtenemos las conclusiones. Como conclusión decimos que el partido de derechas ganará pues con una diferencia a lo mejor de un 5%, por ejemplo. No importa exactamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, los conceptos de estadística. Así que he preparado un pequeño dibujo para que entendamos qué significa. Pongamos en este caso que seguimos pensando que, seguimos hablando del tema de saber la intención de voto de un país como España, donde tenemos todos sus habitantes, un país que por debajo tiene Marruecos y por encima tiene Andorra o Francia. Por lo tanto, nosotros hay unos conceptos que es muy importante que entendamos y conozcamos. El primero de ellos, normalmente todos tienen una definición, yo en lugar de hacer la definición os explico lo que es y vosotros la generáis vosotros la definición. Por lo tanto, en este caso, población va a ser justamente el conjunto de habitantes del cual yo quiero sacar una conclusión. Por lo tanto, la población, en mi caso, va a ser todo este conjunto de personas que están dentro del territorio español y pueden votar. Por lo tanto, estos señoritos de aquí, que todos tienen su baguette en su mano, por lo tanto son franceses, estas personas de aquí no van a pertenecer, en este caso, a la población a la que yo quiero, en este caso, hacer la estadística. Por lo tanto, estas personas ya no las voy a tener en cuenta. Por tanto, mi población es el conjunto de personas del cual yo quiero obtener la estadística, ¿de acuerdo? O conjunto, ahora hablamos de personas, podría ser otro tipo de cosas, así, conjunto de elementos. El individuo es cada uno de los elementos de esta población. Por lo tanto, aquí tenemos un individuo, dos individuos, tres individuos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La estadística lo que nos dice es que vamos a tomar una muestra. En lugar de preguntarle a todos estos señores o señoras, lo que haremos será preguntar a unos cuantos.
Mal sería si yo escojo, por ejemplo, preguntar a este, a este, a este, a este, a este, a este y a este. ¿Por qué? Porque resulta que seguramente, como tienen cierta proximidad geográfica, su voto, su resultado, va a estar bastante condicionado, va a estar siempre, es muy posible que esas personas que están cerca prefieran votar a gente o partidos que beneficien a esta zona. Por lo tanto, el resultado no sería válido, no sería bueno, ya que a mí, según mis estadísticas, me dirían que toda España va a votar a un partido, cuando en realidad el resto de España quiere votar a otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para obtener una buena estadística, lo que yo debo en este caso es escoger una buena muestra, y esta muestra debe ser aleatoria, así que en este caso yo escogería a este señor, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, al de aquí, al de aquí, al de aquí, y así iré escogiendo gente aleatoriamente de todos los territorios, de todas las zonas, para yo tener en este caso, una respuesta más acertada, ¿de acuerdo? Así que estos que yo he marcado en rojo sería nuestra muestra. Saltemos este concepto, pero vamos a hablar del concepto de valor. El valor en este caso puede ser derechas o izquierdas. A la pregunta que yo voy a hacer puede tomar valor derecha, puede tomar valor izquierdas. Y el dato es, en este caso, por ejemplo, si este señor dice yo votaré derechas, este yo votaré izquierdas, este yo votaré izquierdas, este yo votaré derechas, cada uno de estas respuestas son los datos. Es decir, el valor puede ser o uno u otro, el dato es directamente la respuesta que nos da una persona, es decir, este o este, ¿de acuerdo? Uno de los dos. Y finalmente, el muestreo es el conjunto de resultados. Así que en este caso, el muestreo sería 2 de derechas, 2 de izquierda, y bueno, iría sumando todas las personas que yo he escogido. ¿De acuerdo? Importante a nivel de concepto, población, en este caso, hemos dicho que era el conjunto de personas que yo quería hablar. En este caso, como mi estadística se limitaba al territorio español, me quedaba con esto. Bueno, sin olvidar Ceuta y Melilla y las Canarias, evidente. Pero, en este caso, si mi estadística habla de algo europeo, automáticamente esos señores franceses pasarían a formar parte de mi población junto con los alemanes, polacos y demás europeos. ¿De acuerdo?